Muy buenas, de nuevo. Hoy tenemos un programa de humor. Tenemos un programa largo, invitados nuevos con Nacho, que está con nosotros, con Ramón Nogueras, que lo veis por aquí, y vamos a hablar de un tema absolutamente humorístico. Humorístico porque no nos podemos tomar en serio a eso que le llaman la Escuela de Viena, la Escuela Austriaca o la llamada Escuela Psicológica de Economía. Bueno, llamarle a esto escuela es como un exceso. Son unos irrelevantes académicos, tienen cierta cámara de eco en redes sociales, especialmente en Twitter y creo que también algo en Twitch, pero a nivel académico pues, no existen, son un puto cero a la izquierda, man que les pese. Google Scholar, que es lo que usa mucha gente para decir el tipo de ratio que tienes de relevancia, de impacto académico, pues creo que al mejor de ellos, que debe ser Puerta o debe ser Rayo, pues le da como un 6 o un 7, sabiendo que Google Scholar pues, se dedica siempre a inflar las cosas para obtener una relevancia que realmente no tiene. La idea de que la escuela austríaca es un mal necesario para algunos es lo que nos lleva a hacer este programa. El problema de la escuela austríaca no es que sea irrelevante, no es que sean unos marcianos que cuentan unas cosas absolutamente absurdas, ¿no? Que a cualquier persona con dos dedos de luces pues ya le tendría que estar un poco chocando, y su relevancia en redes, sino que están atrayendo a un público joven y parte de sus postulados, que es lo que más me preocupa a mí, se están adoptando como medidas de ámbito económico en la realidad. Bueno, ya sabéis que Milei, que es un anarcocapitalista, que es una escuela libertaria que deriva de la escuela psicológica austríaca o de Viena, está destrozando Argentina. Sus medidas en 2 meses pues, ha conseguido el récord de ser el país que más Sudamérica que más inflación tiene, es todo un mérito, esto hay que reconocérselo. Ha dejado a los enfermos de cáncer sin enfermedades, sin la medicación. Debe ser que como a Ayuso le sale más barato que se le muera a la gente que tener que mantenerlos, y que bueno, nos va a servir a casi todos los que estamos aquí a este lado, en el otro lado de la trinchera, para ver que realmente las medidas liberales, que sí se han aplicado muchas veces, muchísimas veces, de hecho toda nuestra economía llamada neoclásica, las medidas liberales tienen ciertos puntos de conexión bastante importantes, aunque ellos digan que no, pues son aquellas que os están tocando las pelotas a vosotros, queridos oyentes, y que os están haciendo cosas tan divertidas como decía Aznar en los años 90, que muchos lo recordáis, los que tengáis cierta edad, que cuando privaticemos todas las eléctricas, todas sean privadas, por el mero hecho de la competencia magia potagia, va a bajar el precio. Luego llega la realidad y les da una patada en el culo y nos demuestra que ese bonito mercado marginalista, que es una de las grandes ideas de Merger, pues lo que hace es que pagues más por algo que es absolutamente mucho más barato, pero ellos ganan mucha más pasta. También hay otra cosa donde podéis descubrir lo de puta madre que funcionan las normas liberales, que es en el mercado de futuros del aceite, que es otra aplicación del marginalismo, pero esta vez al mercado del aceite de oliva. Hasta cosas tan bonitas como que en España, el mayor productor de aceite de oliva, es el país que ahora mismo tiene más caro el aceite. Pero hay gente que está ganando chorros de dinero gracias a que tú tengas que freírte el huevo frito con aceite de colza o con girasol. Bueno, eso sí, los ucranianos no te han dejado sin girasol, lo tienes que pagar a 6 o 7 euros, como pasó hace unos meses. Y recordar que el Estado no tiene que intervenir en el mercado porque provoca escasez. Esta es una de las famosas frases de Rayo, uno de la escuela austríaca, aunque él dice que no, o que no es de la escuela, y que cuando el mercado intervino, el Estado intervino en las mascarillas, pues consiguió que el precio se mantuviese estable en 1,20. Algo que antes valía 20 céntimos, bueno, lo pagabas a 1,20, pero no lo pagabas a 10 euros como estaba pasando un mes antes. Y sin embargo, su queja era que iban a provocar desabastecimiento. Los que lo sufrimos sabemos que no. Bueno, ¿por qué la escuela austríaca es un peligro? Es un peligro para vosotros, es un peligro para mí, es un peligro para todos los que estamos aquí, porque utilizan una metodología, la forma en la que llegan a sus conclusiones, digámoslo, un tanto peculiar. No, peculiar por no decir otra cosa, ¿verdad, Nacho? Peculiar no se les puede decir. Es todos los que habéis estudiado en un colegio, habéis ido al instituto o habéis hecho la ESO, os han explicado que en las ciencias naturales hay un método, el método de la falsación, el método de comprobar las cosas, observarlas, comprobarlas, a ver si se repiten exactamente como yo quiero, o sea, entender cómo funciona la realidad y la naturaleza que nos rodea.
Pues a los austriacos eso no les sirve. El método racional, los métodos de la falsación, aquellos de que si yo digo una cosa y tú eres capaz de falsármelo, pues es que la he cagado y que la ley no está bien planteada o me he equivocado en algo, a ellos no les vale. Tienen un método, por eso se le llama escuela psicológica, que plantea von Mises en un libro von de Aristócrata. Vamos a ver si dejamos claro. Cuando estos abandonan en 1919, cuando sus países desaparecen, porque son los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial, lo primero que hacen al llegar a las universidades estadounidenses es quitarse el von, que es como una especie de D, ¿no? La marca del Cayetano, el Cayetano austriaco. Son hijos de grandes funcionarios de lo que se llamó el Imperio de las Dos Águilas, el Imperio Bicéfala, que en 1919-20 ya no existen, no tienen un país, ya no tienen un estatus social. Van a América, venden su moto y son unos irrelevantes durante muchos años. Bueno, Mises tiene un libro en el que plantea la técnica, la praxeología, que se llama la acción humana. Y os voy a dejar un enlace de descarga porque los del Instituto Mises os regalan los libros. Sabéis que los liberales están en contra siempre de los derechos de autor. De que tú trabajes 16 horas sin derechos laborales, de eso no están en contra, pero de que pirateéis un libro, eso les gusta. Entonces, os dejaré el enlace para que los leáis. Es literatura risible. Bueno, Nacho, cuéntanos qué es la praxeología. Bueno, a ver, para que nos hagamos una idea, la praxeología sería la metodología de la escuela austríaca, ¿no? ¿Qué es lo que plantea esta metodología, ¿no? Que se parte de una serie de axiomas que por lo tanto no se cuestionan y plantean la idea que la economía como tal es una ciencia formal. O sea, que no es una ciencia social, es una ciencia formal. Por lo tanto, parten de los apriorismos, de esos axiomas, y a medida que los van combinando, van llegando a ciertos teoremas. Ahora, con un sesgo ideológico de la leche, evidentemente. Los tipos estos están con la idea de que los estados prácticamente deben desaparecer o reducirlos a la mínima expresión, y para utilizar ese sistema, bueno, usan la praxeología. ¿En qué se basa la praxeología? En la que se da una acción, la que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos la acción, analizamos cuáles fueron las motivaciones de esa acción, analizamos luego cuáles fueron los resultados de esa acción. Ahora, ¿qué pasa? Todo este método que van utilizando estos austríacos es un método absolutamente introspectivo que no se basa en evidencia en ningún momento. Y de hecho, de las conclusiones, o sea, las conclusiones se derivan de los supuestos iniciales y al final terminan justificando aquello que tienen en su cabeza. O sea, cualquier parecido con el método científico es pura coincidencia. Lógicamente, no admiten refutación porque como parte de axiomas y parte de una estructura de teoremas no es falsable. A su vez, no requieren la revisión de pares. Parten de la idea, que además es muy loca, que es muy graciosa, que es el individualismo metodológico. ¿En qué se basa el individualismo metodológico? Lo que importa es lo que hace el individuo. Todo lo demás te sobra. Que de hecho cuando lo hablas con ellos decís, pero macho, si uno de los problemas que tienen las ciencias sociales es el holismo, o sea, la cantidad de cosas que pueden llegar a afectar al individuo. No, pero por eso nos tenemos que centrar en la acción del individuo y eliminar el resto de las variables. O sea, fenomenal. O sea, todo parte de la acción del individuo. A su vez, plantea que la acción del individuo es racional. Se pega tremendas parrafadas creo que son 2 capítulos, 3 capítulos que dedica a eso, y en ningún momento definen que es racional. Y terminan siendo lo que es racional y lo que no, como una especie de falacia circular, como una tautología. Y al final, ¿qué es lo racional? Pues lo que considere oportuno el praxeólogo. Eso es lo racional. Tócate los huevos. Y en base a toda esta película se han montado su modelo económico,
que es, ya digo, es un liberalismo como que muy, muy, muy pasado de rosca. Yo qué sé, es como decirte, la calle con 5 carajillos de más o menos, ¿no? Entonces, eso como para que te hagas una idea de lo que, de lo que es esta peña. De hecho, hay un vídeo que es muy gracioso, que se llama La libertad como valor indivisible, que fue una presentación que hizo. Sí, toma nota porque esta es muy buena. La libertad como valor indivisible, ¿no? Y fue una presentación que hizo Juan Ramón Rayo, de un señor que se llama Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch es el padre ideológico de Milei, donde viene a explicar, entre otras cosas, qué es la praxeología, el concepto de libertad y bla, 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 bla. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya desde el minuto 3, el tipo viene a decir, porque los objetivistas se equivocaron, refiriéndose a todas las demás ciencias sociales, o sea, así de mesiánicos son estos tipos, que directamente están equivocadas. O sea, el objeto de estudio de ellos es imposible. A su vez, también plantean que como tal, aplicar un método empírico a las ciencias sociales es absolutamente imposible. Y ellos acaban defendiendo el subjetivismo y el relativismo. Nos dicen que tiene más valor el a mí me parece, yo creo que, y no un grupo de objetivistas que digan las cosas son o no son, independientemente de quién las diga. Y evidentemente te encontrás con todo ese tronco mesiánico y te quedás un poco alucinado, ¿no? Y ahí empezás a ver que no solamente es una pseudociencia, sino que es puro simplismo. O sea, es la simplicidad ante todo, la simplicidad del argumentario, la simplicidad de las ideas, es todo simple, es todo para no pensar. Para no pensar es como si te metieran reggaetón 5 horas todos los días. No pienses, no pienses. Es esa misma idea, ¿no? Entonces, lo gracioso del asunto es que si en algún momento tú tenés una idea, un pensamiento distinto a nivel político, sos un socialista. Si cualquier forma de colectivismo es socialismo, ya parten de esa idea, y cualquier enfoque científico que pueda decir algo en contra de esta gente, eres un positivista. Como si te estuvieran soltando un insulto. O sea, es alucinante, es alucinante. En fin, o sea, ya digo, lo más parecido a esto es pseudociencia, es religión. No cabe otra cosa. Escolástica. De todas maneras, recuerdo un amigo, Tony, que decía siempre que la Unión Soviética fue el último proyecto de la Ilustración. Y curiosamente veo que estamos luchando entre ilustración y fanatismo religioso, porque en el individualismo metodológico no importa lo que digamos el conjunto de la población, sino que solo importa lo que diga ese individuo en ese momento. Desarrollan ese maravilloso concepto que siempre me ha llamado mucho la atención, que son las llamadas curvas de indiferencia, ¿no? Aquello que la curva entre 2 puntos son absolutamente lo mismo, ¿no? Tanta parrafada que decía von Berber para lo de la preferencia temporal y demás, para decirte que los consumidores no tenemos preferencias temporales y que podemos elegir entre 2 puntos la misma sería. Una cosa como muy curiosa. Sin embargo, Ramón, toda esta psicología barata, esta cuñadez, porque al final de cuentas es cuñadismo, tiene una base muy sencilla, ¿no? Primero, un miedo a la matemática, a la econometría, al estudio de las relaciones complejas, a la linealidad, a ese mundo fantástico que es que me siento en un sofá, porque la praxeología es que me tumbo en un sofá, desarrollo una idea basada en un, como ha dicho Nacho, en un axioma. Un axioma es una verdad fundamental y irrefutable, pero si luego os digo las que son las de praxeología os vais a reír mucho, y a partir de ahí desarrollo absolutamente todo. A mí me suena muchísimo, muchísimo a una cosa que aquí se llama ombliguismo, ¿no? Yo me miro el ombligo, yo me lo guiso, yo me lo como, y como yo me lo he guisado,
Yo sé lo que he echado, pero tú no lo sabes y no me lo puedes refutar. Bueno, yo tengo que decir que entré en contacto con la escuela austríaca y con este tipo de liberalismo, además de una forma bastante inocente, porque bueno, pues yo me encontré en una asociación en la que estoy con alguna gente que pertenece a esta corriente, exalumnos o alumnos del Juan de Mariana. Y entonces yo, pues claro, me recomendaron una serie de lecturas para entender esta movida. Y entonces, pues leí Camino de servidumbre de Hayek, leí a Rothbard y leí La acción humana. Y yo tengo que decir que hay pocos libros que como psicólogo me hayan llegado a ofender lo que me ha ofendido La acción humana. O sea, La acción humana es un insulto a la comprensión de la conducta. Es como coger y plantar un mojón en el pecho de todo lo que sabemos. Es probablemente un libro que si se decretase una quema de libros de todos los ejemplares de la acción humana, el cociente intelectual de la humanidad subiría, y no subiría un poquito, subiría un pico. Creo, nadie me va a indemnizar nunca por las neuronas que me ha matado leer esa puta mierda, porque además son 1.300, 1.400 páginas que no tienen utilidad más que como combustible. Desarrollo un poco más. Vamos a ver, yo soy psicólogo. Y por tanto, lo que yo hago está englobado en la ciencia de la conducta. La ciencia de la conducta, podríamos discutir si es una ciencia social o es una ciencia natural. A mí la distinción entre ciencia social y natural me parece un poco así, partiendo de la base de que yo comparto la idea de Skinner de que la conducta humana es un fenómeno natural, porque lo contrario sería que fuera sobrenatural, y eso ya, pues, ya lo llevamos mal. Y porque además la psicología es una ciencia material. La conducta humana es el resultado de interacciones del organismo con su entorno. Ya aquí nos encontramos el primer problema por el cual la praxeología es completamente ridícula, que es que la praxeología es dualista. La praxeología plantea entidades como el libre albedrío y de hecho requiere creer en el dualismo, o sea que existe una mente, una voluntad separada de la materia orgánica para aceptar el resto de cosas. Luego lo segundo es que efectivamente metodológicamente no tiene sustento, porque los axiomas de la conducta según la praxeología básicamente son: el individuo actúa siempre hacia unas metas. Superficialmente podría equipararse con la descripción correcta de la conducta, que es que la conducta tiene una función. Cuando hablamos de una función, queremos decir que la conducta es función de una relación entre unos estímulos, unas respuestas y unas consecuencias de esas respuestas. Simplificando mucho, aunque no es del todo correcto ni preciso, podríamos decir que la función es un para qué, que esto no es del todo correcto. Es una simplificación que hago para que los oyentes no entiendan. Yo me comporto para conseguir algo, para evitar algo. Pero claro, Mises ahí empieza a patinar enseguida. Me empieza a patinar desde el capítulo 1, que es ya penoso. O sea, ya era además, lo más triste de todo es que Mises publica La acción humana en 1949 y era un tocho pseudocientífico entonces, y ahora ya ni te cuento. Mises en el capítulo 1 ya empieza a hablar del neurótico y el subconsciente, habla del id, del ello de Freud. Dice que es que, claro, persiguen objetivos específicos, lo cual es correcto. También dice: nuestra ciencia se ocupa de la acción humana, no de los fenómenos psicológicos capaces de ocasionar determinadas actuaciones. Pero entonces, ¿cómo pollas te vas a ocupar de la conducta humana sin ocuparte de los fenómenos psicológicos que causan ciertas conductas? Y esto estamos hablando de la segunda puta página del primer capítulo, que se llama El hombre en acción, acción deliberada y reacción animal. O sea, ya en la segunda puta página ya te estás riendo de mí. Ya te estás riendo de mí. Asimismo, Mises asume una racionalidad que sabemos a día de hoy que, de hecho, bueno, pues Kahneman y Tversky ganaron en 2002 el premio Nobel de Economía, que vale, que bueno, que es un premio de Chichinabo, que yo lo entiendo, ¿vale? No existe un premio Nobel de Psicología, pues ganamos el premio de consolación de la Caja de los Cereales. Porque el premio Nobel de Economía es un premio que te pueden dar por defender una cosa y una contraria. De hecho, el año que se lo dieron a Hayek, se lo dieron también a otro payo, lo compartieron, y el otro payo, si no recuerdo mal, defendía prácticamente lo contrario que Mises, o sea que da igual. Ni prácticamente, defendía lo contrario. Gunther Myrdal. Exacto, era un economista sueco. Exacto, y este señor defendía unos puntos de vista completamente opuestos a los de Mises, por lo cual, bueno, pues es verdad, le dieron el precio de la Caja de Cereales, pero lo interesante es que le dieron el premio de la Caja de los Cereales por demostrar básicamente que todas las presunciones de la economía clásica sobre el homo economicus en cuanto a gente que toma decisiones racionalmente movido por la maximización del beneficio son una puta gilipollez, porque hay una serie de fenómenos que se denominan heurísticos, sesgos, y en fin, una serie de fenómenos que ahora pues hay mucho debate sobre su clasificación y su descripción, que hacen que muchas veces nuestras decisiones no sean conforme a lo que Mises dice. Entonces, claro, lo que antes decía Chus de los axiomas. Los axiomas pueden tener sentido en una ciencia formal,
Pero es que la conducta humana es un fenómeno natural. Por tanto, los axiomas deben partir de la observación natural de la conducta. Eso es lo que hacía Skinner y los demás conductistas. Observaban el comportamiento de los organismos y en base a esos comportamientos hipotetizaban leyes de la conducta que luego ponían a prueba en el laboratorio y luego se ponían a prueba en el mundo real, que así es como se ha desarrollado la psicología. Y por eso las aplicaciones de la psicología, paradójicamente además, ves a libertarios negando el conductismo mientras postean en Twitter que es una caja de Skinner donde las contingencias de reforzamiento y castigo están cuidadosamente diseñadas. Pues por tanto, la clave aquí es entender que ya de entrada todos los axiomas sobre los que se basa la praxeología, empezando por el hombre actúa siempre, la acción humana siempre se dirige a un objetivo específico, no se tiene por ningún sitio. Claro, luego dicen que bueno, que hay cosas que son impulsos fisiológicos, que claro, que esos son como reflejos, que la acción humana no se ocupa de eso, pero es que la gran mayor parte de nuestras conductas son, llamémosla, inconscientes, en la medida en la que no requieren control ejecutivo. El control ejecutivo implica ciertas partes de nuestro organismo, ciertas partes de nuestro cerebro, y son aquellas conductas normalmente en las que podemos verbalizar la relación de contingencia que explica la conducta. Entonces, por ejemplo, si yo digo, pues he cogido el lápiz porque quería escribir, yo diré que es una conducta consciente. Si yo, por ejemplo, cambio de marcha mientras estoy conduciendo, que es una conducta refleja automatizada, pues diré que es inconsciente, pero esa conducta está orientada a conseguir que el coche esté en la marcha que tiene que estar. No sé si me explica. O sea que, se lo estaba diciendo antes a Chus, cuando yo leí la acción humana, yo lo primero que pensé es, este señor es alguien que ha estado encerrado en un sótano, nunca ha tenido contacto con seres humanos, le han alimentado a través de la puerta con un cubo y lo único que ha hecho es tener acceso a caricaturas. Luego me acordé que era un aristócrata y pensé, claro, es que este señor en realidad lo que ha hecho es tener un contacto, lo mismo que Freud. Mises era un gran admirador de Freud y da gran crédito a sus paridas. Y Freud, vamos a recordar, por poner un poco en contexto, Freud es un señor que además de que solo vio 65 pacientes en toda su carrera, 65 pacientes es muy poco. Solo escribió acerca de 11 de ellos, inventándose la mitad. Y esto lo sabemos por su correspondencia privada que se ha ido desclasificando, porque no lo perdáis, la correspondencia de Freud no se va a terminar de desclasificar hasta el año 2100, como si fueran los papeles de la CIA, en la polla. En su propia correspondencia privada, Friedrich Kruse encuentra que Freud reconocía que él se inventaba las cosas, pero alegremente, porque bueno, pues por la farlopa hay que pagársela y porque, en fin, la esposa de Freud consideraba que lo que su marido hacía era pornografía y un disparate. Y Mises considera que Freud es el que realmente entiende de qué va la movida. Fijaros además que Mises tiene un embolado tal que acepta las tesis de Freud que son completamente contrarias, porque Freud precisamente dice que acción humana orientada específica polla en vinagre, o sea, que para Freud todo es inconsciente, todo es impulso, todo es ese tipo de cosas. Entonces es un batiburrillo en el que las partes referentes a mi campo son mayormente ofensivas. Y todo está orientado a justificar, como tú bien has dicho, Nacho, racionales, lo que me sale a mí de los cojones. Yo soy una máquina racional perfecta y las cosas que yo razono son necesariamente verdaderas porque como mi premisa es verdadera por mis cojones, mis conclusiones tienen que ser verdaderas, que luego tampoco es verdad. Porque es que cuando luego ves el desarrollo del argumento es que ni un puto silogismo es capaz de hacer. O sea, es que ni siquiera partiendo de sus premisas se llegan a esas conclusiones. Y yo lo que le decía, creo que Mises tiene el gran mérito de haber sido el antecesor de Jordan Peterson antes de que existiera YouTube, porque Mises es lo que una persona que nunca ha tenido dos neuronas que disparan a la vez piensa, esto es un intelectual. De hecho, nota a pie de página, que no es pertinente, pero bueno, Mises tuvo un hermano que fue un científico notable que hizo unas importantísimas contribuciones en la ciencia y la filosofía, especialmente porque ayudó a definir el concepto de aleatoriedad. De forma poco sorprendente no se llevaban nada bien, porque yo me imagino que si a mí me ofende, siendo psicólogo, leer la acción humana, al hermano de Mises que se dedicaba a la lógica, escuchar a su hermano le tenía que dar, se le tenían que abrir las carnes. Entonces, quiero dejar claro que esa psicología supuesta es un batiburrillo de arrogancia intelectual, desconocimiento absoluto de cómo funciona la conducta humana, empezando por esa segunda página del capítulo 1 donde dice, bueno, es que no hace falta conocer las causas psicológicas de la acción humana, y dices tú, pero hijo puta, pero cortate. Y luego, por otro lado, efectivamente, la necesidad de justificar una serie de ideas que luego desembocan pues, en todo esto que defienden los austríacos, que son capaces de defenderte la monarquía, son capaces de defenderte todo tipo de aberración y que al final, como todo liberalismo, lo que acaba siendo un darwinismo social horriblemente entendido. O sea, esto sería una primera aproximación. Luego, si queréis, ya nos metemos con más detalle en
cositas que ya los austríacos hacen especialmente mal en lo que toca a mi campo. Yo a Nacho es a quien yo le dejo la palabra en todo lo tocante a economía, que eso no es mi disciplina. A Nacho le voy a dejar luego, para que sepa, y luego se lo voy a poner a nuestros oyentes, porque yo tengo la buena costumbre de poner siempre abajo vínculos a todo lo que hablamos. Esta vez le vamos a poner la acción humana para que se vean. Pues si tú te has jodido, yo me he jodido, y Nacho, imagino también los has jodido leyéndolo, pues mira, también os va. Si yo lo he visto, como dice el famoso meme, también lo vais a leer vosotros. Vamos a poner los axiomas. Bueno, os voy a Nacho, perdona, que me he ido. A Nacho le voy a dejar luego que me comente un artículo muy bonito que se llama Héroes de la Libertad, de uno de los difuntos miembros del Juan de Mariana, que es aquí el principal instituto que defiende las posturas austríacas, que se llama Héroes de la Libertad. No está autorizado para menores de 18 años. Eso sí os lo digo muy en serio. Los menores que veáis YouTube o lo escuchéis, no podéis leer el artículo, ¿vale? Y es un artículo de un austriaco que perteneció, chileno, ya fallecido, que perteneció durante muchos años al Instituto Juan de Mariana. Curiosamente, el Instituto Juan de Mariana, en el año que se publica, que es el 2004, creo recordar, no me hagáis mucho caso, se prepara tal escándalo en rebelión.org, en Nodo 50, en casi todas las corrientes de la izquierda, que tienen que borrarlo. Y de hecho lo han conseguido hacer desaparecer incluso de la caché de Google, ya no existe, pero hay copias, como siempre en todas estas cosas sigue habiendo copias. Bueno, los axiomas praxeológicos de los que nos hablan, el primero es el mejor de todos, ya lo ha comentado Ramón, que es el ser humano actúa. Actúa, punto. No actúa racionalmente. Lo de racionalmente solo lo dice en el primer capítulo de la acción humana. El segundo axioma es que el ser humano prefiere unas cosas a otras. El ser humano que puede elegir. Punto. Yo cuando termino es punto. Recurre a la acción para alcanzar sus siempre mudables, pero en cada momento concretos y específicos, fines. Punto. Esta es. El factor tiempo influye en su accionar. Punto. Claro, si te mueres no puedes accionar, es evidente. El incentivo que empuja a una persona a actuar es un cierto malestar por algo. Me pica el huevo derecho y puede ser que es que necesite hacer algo. No sabemos muy bien a qué se refiere. Si una persona es perfectamente feliz, habrá que definir que es perfectamente feliz, no actúa, ya no es racional, sino porque no desea ya nada. Punto. Y el último es muy divertido. Todas las personas que actúan son infelices. Punto. O sea, Ramón, cuando le cambia la palanca inconscientemente al coche en ese modelo automático, es un infeliz. Joder, Ramón. Perdón, Nacho, no me seas un infeliz. Cuéntame. Sí, son así de cachondo. Tengo que decir que estoy arrepentidísimo de participar en este podcast porque esto es como chupar un polo de uranio. O sea, estoy sintiéndome sucio. ¿En qué hora se me ocurrió? Estamos un poco todos igual. A mí lo que realmente me preocupa de toda esta gente es que les están dando un altavoz mediático que es cuanto menos preocupante. Tomemos en cuenta, a ver, vamos un poco a los orígenes, ¿no? ¿Cómo nace toda esta idea, ¿no? Esta escuela la funda un tal Karl Menger, ¿no? Entonces funda esta escuela de pensamiento. El tipo era matemático, ojo, le enseñaba matemáticas creo que era al archiduque, si mal no recuerdo, y escribía en algunos periódicos y se empezó a interesar por temas de economía. En aquel entonces, sobre todo la esfera germánica, tenía muchísimo peso la escuela histórica alemana, y de alguna manera como que los austríacos empezaban a tener, sobre todo en círculos, digamos, aristocráticos, empezaban a tener la necesidad de que se empezara a reconocer su forma de pensamiento. También es cierto que había una actitud muy altiva por parte de los alemanes, que veían a los austríacos como una especie de pueblerinos, ¿no? Entonces, en ese esquema se empieza a gestar la escuela austríaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tipo llega a una conclusión que, si bien es algo
es algo muy básico dentro de economía, tenía cierta importancia, y el tipo llegó a la conclusión de la utilidad marginal descendente, ¿no? Es uno de los principios en economía que se utiliza para entender cómo se comporta el valor de las cosas y cómo valoramos las cosas. A ver, ojo, también cabe destacar que otros 2 economistas se dieron cuenta antes y lo formularon matemáticamente, ¿no? Que es como corresponde cuando estás estableciendo una ley, ¿no? En una ley estableces una relación de variables y se procura que tenga una modelización matemática, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El tipo llegó a esa conclusión. Para explicártelo, se pegaba una parrafada entre 25 minutos, media hora más o menos, y dijo, bueno, pues ya está, no hace falta ni las matemáticas, no hace falta nada más para alcanzar las verdades de la economía, ¿no? Así, con 2 cojones. Que tiempo después, Mises sería uno de sus pupilos, vamos a decir, a falta de otra palabra mejor. Y de hecho, el primer debate importante que hubo fue un debate sobre sociedad y economía, que fue entre los pupilos de Karl Monger y la escuela histórica alemana, y la cosa acabó bastante mal, porque de hecho los alemanes se dedicaron a tirarles con los datos a la cara, y los tipos estos venían con que el axioma, con que no me lo refutes, bla, 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 bla. Y los alemanes al final se marcharon y los dejaron con la palabra en la boca, pero lo peor es que los austríacos dicen que ganaron ellos, por retirada de los otros, pero ganaron ellos, ¿no? Con 2 cojones. Y evidentemente una escuela de pensamiento que nace de esa manera, como que muy bien no pinta, ¿no? Lógico. Hasta que, ¿cuál es el problema? Que se encontraron a un tipo que con el tiempo llegaría a ser el fundador de Atlas, el fundador de otro montón de asociaciones, Sir Arthur Fisher. Y este tal Fisher es el que evita que esta gente se muera de hambre, les da sustento, vamos a decir, les permite salir adelante económicamente, y sería quien les daría los primeros pasos para que ellos montaran con el tiempo la Sociedad Mont Pelerin, ¿no? Que la terminan ubicando en Suiza, y ahí sería, digamos, la base de operaciones de esta gente, que de hecho fue durante mucho tiempo conocido como el Club de los Amigos de Hayek, básicamente. Que entre los que estaban en ese club originalmente y después terminó saliendo escaldado, fue Karl Popper, que de hecho fue uno de los miembros de esta sociedad Mont Pelerin, y dijo, no, señores, esto no puede ser. Como digo, este tal Fisher, si bien el tipo cayó en la bancarrota en más de una ocasión, se las ingenió para poder recuperarse, tenía ideas económicas muy locas, negocios muy locos, pero ya digo, se las ingeniaba siempre para salir adelante. Y el tipo sí que sabía muy bien cómo poner a gente de acuerdo y montar grupos de presión, que de hecho el tipo creo que fundó como unos 100 grupos de presión distintos. Tuvo contacto con Margaret Thatcher, tuvo contacto con un montón de gente, en fin, el tipo sabía gestionar contactos y los sabía manejar. Y como digo, ya esta gente empieza a tener un altavoz cada vez más grande desde la llegada de Milei, que a mí me encantaría en la medida que pueden, de escucharse el discurso de Milei, aguantarse las arcadas y verlo desde un punto de vista crítico. Porque hay unos cuantos titulares que el tipo suelta que son buenísimos. Yo qué sé, por ejemplo, llegando a la simplificación de cualquier forma de colectivismo es mala porque es el camino al socialismo.
También llegó a soltar como que el fallo de mercado no existe. Hizo una sentida defensa de los monopolistas, porque después de todo ellos han conquistado el mercado e ir tras ellos es destruir capacidad productiva. Bueno, que los impuestos son un robo, en fin, bueno, un poco lo de siempre, viva la libertad, carajo, perepepe, ¿no? Pero lo dicho, estos tipos admiten que no existen fallos de mercado, no existe la información asimétrica, no existe en ningún caso un abuso de posición. Como total, el monopolio no les parece un fallo de mercado, evidentemente un cártel, y digamos el difemismo, no digamos oligopolio, no, oligopolio te suena a cualquier tontería, no, cártel lo asociamos con drogas, drogas malas, cártel malo, ya está. Y estos tipos te defienden esa idea de que los cárteles son buenísimos, de que ¿por qué no se pueden poner de acuerdo para ese tipo de cosas? Ese tipo de colectivismo les gusta. El sindicalismo, evidentemente no. Y el cooperativismo, ¿qué es eso? Que le den por culo. Pero es que además es una cosa curiosa, porque cuando hablamos desde el punto de vista de esas contradicciones, no solo efectivamente todo colectivismo es malo, pero luego los libertarios se inflan de hablar que lo que hace falta precisamente es dejar que la gente colabore libremente, sin que el Estado intervenga, lo cual sería una forma de colectivismo, porque, por ejemplo, se derrota en el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasa si todos queremos organizar una cosa que sea más o menos un Estado para dividir mejor la labor entre nosotros y beneficiarnos de la riqueza? Sino que además caen en cosas mucho más fundamentales. Por ejemplo, el axioma que decía Chus, los seres individuales actúan. ¿Qué es actuar? Pues la mayoría de los austríacos dicen que es pues, realizar una acción. Claro, pero es que una aspiradora también realiza acciones. Un generador de lenguaje, lo que ahora se llama, creo yo, y que incorrectamente, inteligencia artificial, produce acciones. Mi gato produce acciones. ¿Cómo distingue la acción de un gato cuando mi gato persigue un juguete? Busca entretenimiento, busca ejercicio. ¿Cómo distinguimos que esa acción no es una acción en el sentido praxeológico? O sea, es que no tienen... Claro, luego ellos dicen, no, los seres humanos toman acciones conscientes hacia metas escogidas, ¿sí? Tú eres consciente y entiendes por qué haces las cosas. ¿Cuántas veces en la experiencia humana encontramos un no sé por qué hice esto? No sé en qué estaba pensando. Toda esa parte de la experiencia humana no existe y no tiene impacto en la economía. No existen las compras por impulso, no existen... por supuesto, como tú dices, no existen las decisiones erradas por información imperfecta o maliciosa. No. Todo es así. O sea, está todo lleno de falsa analogía y trampas de intuición. Son cienciólogos en realidad. O sea, hacen con la lógica y la razón lo que los cienciólogos hacen con la ciencia, utilizarlo como una especie de muleta para tratar de revestir unas ideas que a poco que rascas no tienen el menor sentido. No tiene no significa nada, son definiciones circulares. O sea, no. Espera, te voy a hacer de abogado del diablo y voy a hacer de austríaco, te voy a decir es que no has entendido a Mises. Claro, sí, esto es lo mismo que cuando llegan los psicoanalistas y te mandan a leer a Freud en alemán para poder criticarlo y resulta que tú has leído a Freud más que ellos. Yo, como digo, yo me leí con gran dolor la acción humana entera y francamente, no, además de que no se lo deseo a nadie, es que no había realmente una sola gota de información sobre la conducta humana que esté basada en haber tenido trato con humanos. O sea, es todo, si ya en general la economía a menudo cae en estas falacias del homo economicus, de la vaca esférica y de suponer para sus supuestos una serie de condiciones ideales que luego no tienen nada que ver con lo que ocurre cuando gente de verdad, gente que tiene relaciones, gente que, como bien ha dicho Nacho, son coleguitas, se apañan entre ellos, hacen trampas, negocian, no sé qué. Lo de esta gente ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Quiero, por ejemplo, hacer notar el hecho de que ellos no reconocen la existencia de Psycho. Quiero decir, su razonamiento siempre es inmaculado. No puede ser, por ejemplo, que ellos se vean... todo el razonamiento motivado, este fenómeno, este paraguas de fenómenos que se denomina razonamiento motivado, que es una de las bases fundamentales para comprender la conducta de los seres humanos hoy día. El razonamiento motivado es la tendencia que tenemos todos los seres humanos a razonar y a concluir y a tomar decisiones basado en lo que queremos concluir, en vez de coger a partir de los hechos y ver a dónde nos lleva el razonamiento. Lo que hacemos es decidir qué queremos concluir y entonces razonamos para llegar a esa conclusión. Para ellos eso no existe, a pesar de que, bueno, pues la evidencia
empírica, experimental y de toda índole que existe, es simplemente aplastante. Podemos discutir fenómenos concretos o teorías concretas, pero es que no se puede negar que existe el razonamiento motivado y, sin embargo, para ellos no. Para ellos no existe. Es que estaba el micro apagado. Nacho ha hecho un pequeño interludio que os voy a hacer. Aquí hay un libro que cuenta muy bien lo de el Congreso, las conferencias de Lippmann, lo que fue en la Mont Pelerin, que se llama Globalistas, que aquí en España publicó Capital Swing, de Kings Slobodian, que yo recomiendo. Y también me ha hecho mucha gracia porque para hablar de economía os tengo que contar que von Hayek y von Mises, ninguno de ellos trabajaron un solo día en instituciones privadas, en empresas. Todo es, como bien ha dicho Ramón, es el ser humano que jamás ha contactado con un humano y nos cuenta cómo es, como los urbanitas cuando hablan de los pueblos, ¿no? Se notan en el momento que has vivido en un pueblo, aunque sean 3, 4 años, ¿quién no ha vivido en su puta vida en un pueblo? O te dice, no, es que los agricultores hacen y los ecologistas no nos dejan hacer. Tú no has vivido en un pueblo en tu puta vida. Yo siempre digo que muchos de ellos, si viviesen en un pueblo como el que yo, el mío, saldrían espantados a los 3 minutos y medio de haber llegado un día 4 de noviembre a las 6 de la tarde. No necesitan 3 minutos, no necesitan nada más. Los pueblos son un sitio terrorífico. Si quieres hablar de ellos, me parece estupendo, pero no me digas a mí, tú que no has estado en un pueblo, cómo se vive en un pueblo. La praxeología sigue siendo eso, en economía por lo menos. Sigue, Nacho, perdona. Bueno, en referencia a esto, lo que me resulta más alucinante, ya digo, no solamente es toda esa actitud pseudocientífica, toda esa actitud mesiánica, poco menos que tienen con Hayek, que maldito el momento en que el tipo este se llevó un premio Nobel. A ver, de los 5 jueces, 2 formaban parte de la sociedad Mont Pelerin, y a su vez, en uno de sus libros autobiográficos, Hayek menciona que se estuvo presionando mucho para que recibiera el premio, que de todas maneras el tipo fue premiado, entre otras cosas, por su predicción de la... ¿cómo era este fenómeno? Cuando tenemos inflación y decrecimiento, esta inflación, ahí está. Por predecir la estanflación, ahora la estanflación ocurrió por algo completamente diferente, pero bueno, eso no viene el caso. El tema es que esto les ha servido de alguna forma como falacia de autoridad, lógico, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando ante el escenario de que el modelo liberal como que ya empieza a no dar más de sí y empiezan a aparecer estos personajes con ese toque mesiánico, vamos a decir. Perdón que me repita con lo de mesiánico, pero es que es un poco el leitmotiv que mueve a todos estos personajes, y te vienen a plantear de que los estados tienen que ser absolutamente barridos. Que de hecho pongo el caso de lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? Y me asusta que periódicos como La Razón, El Español, La Gaceta, que se estén haciendo eco de que Argentina tiene superávit. No, viejo, no tiene superávit, no tiene superávit. Si nosotros nos ponemos a mirar las cuentas en detalle, mire, a ver, les pongo un ejemplo, Vamos a suponer que yo gano 1.000 euros al mes y me meto en un alquiler de 700 euros al mes. Tengo que pagar el gas, tengo que pagar la electricidad, tengo que pagar un montón de cosas, y al final mi presupuesto se me va en 1.200, 1.300 euros. Vamos a suponer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, ahora este mes me cuadran las cuentas, solamente he gastado 700 euros. Todo lo demás, el gas, la luz, todo eso, no lo he pagado. Ya está, me cuadran las cuentas, no lo he pagado.
Pues en Argentina está pasando exactamente lo mismo. El tipo este ha dejado de pagar un montón de cosas que tenía que pagar. Lo gracioso es que a todos los proveedores privados en un principio se les ha pagado, pero todos los proveedores públicos y todos los demás gobernadores y todas las demás entidades públicas que están reclamando un dinero y que a su vez han puesto una reclamación judicial para ejercer ese derecho, que después de todo el Estado como administrador que es, con esos recursos los tiene que repartir, y con eso están sacando pecho, decir, bueno, mira, hemos dejado un pufo aquí, pero las cuentas nos cuadran. No, viejo, no te cuadran las cuentas. Lo mismo con un par de privatizaciones que hubo, con las privatizaciones famosas pasó lo mismo que pasó cuando estaba Menem en Argentina. El tipo salió a vender prácticamente todo y las cuentas cuadraron, genial. Cuando todo ese dinero se acabó, pues, corralito. y la cosa pintó muy mal. Y en Argentina tiene pinta de que va a suceder algo parecido. Y hay cosas que el tipo puede llegar a defender respecto a la libertad, que bueno, vale, me lo puedo llegar a creer, lo puedo llegar a ver como algo coherente o una medida, decís, bueno, encaja en tu forma de pensar. Y hay cosas que el tipo ha hecho que son reverendas gilipolleces y no se pueden calificar de otra manera. Les pongo el caso, un caso muy concreto y algo que está provocando un problema tremendo en Argentina en este momento, que es con el barril criollo. ¿Qué sucede? Argentina tiene YPF, una empresa estatal que explota petróleo y prácticamente cubre más de la mitad de la demanda de petróleo en Argentina. De hecho, el petróleo en Argentina, por este motivo, era muy barato. Porque el barril de petróleo, cuando lo vende YPF, va a un precio en particular que es el barril criollo, ¿no? Es un precio más barato, ¿no? Algo parecido al barril Texas que tienen los norteamericanos, en fin, una cosa muy, muy parecida. Y es algo que prácticamente hacen todos los demás países que producen petróleo. Primero vendo petróleo mío barato, porque supone una ventaja competitiva respecto a los países del resto del entorno, y luego los excedentes ya los venderé a precio Brent, que será ese precio internacional. Perfecto, fenomenal. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se cargaron el barril criollo, se lo cargaron. Ahora YPF vende a precio Brent. Y que dicen que de esa manera van a ser más competitivos. O sea, te cargas una ventaja comparativa de la hostia que tenías para ser más competitivo. No, viejo, afloja con los carajillos, macho. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, y ahora una buena parte de la inflación que está teniendo Argentina, de un 254% fecha de hoy, entonces, ahora mismo, con esa inflación, evidentemente provocada por el aumento tan bestial que están teniendo los combustibles, tomemos en cuenta que además han quitado todas las ayudas adicionalmente al transporte. Antiguamente, el billete sencillo de autobús valía, bueno, dependiendo del caso, entre 35 y 50 pesos. Y ahora cuesta 700. Que me diga una persona con un salario mínimo que tiene que de repente tomarse 2 o 3 viajes para llegar a su destino, o sea, le haces un roto. Y hay gente que ahora te está diciendo, no, mira, yo me estoy tratando de buscar un trabajo aquí por el mínimo dentro de la provincia y no me voy a desplazar hasta Buenos Aires porque no me vale la pena. Porque ahora subirse en autobús es prohibitivo. O sea, y vos me estás diciendo que eso te va a hacer más competitivo. Anda. Pero eso es porque no has entendido la acción humana, joder, que no has entendido tú la praxeología. Que seguro que Miller en su cabeza se ha hecho un esquema mental en axiomas autoevidentes. Esa es la palabra que antes Ramón no me salía. Porque tú te he leído los axiomas, ¿verdad? Los habéis escuchado y son autoevidentes. El hombre actúa. No sabe de qué, ni para qué, ni cuál es su fin, pero actúa. Entonces, volvemos a insistir. Mira, os voy a leer un párrafo, no os ofendáis, por favor, os lo pido, que es un antiguo miembro del Juan de Mariana, que se llama Jorge Balín, como os he dicho antes,
y tiene un artículo, El héroes de la libertad, que llega a estas conclusiones adoptando, como todos los austriacos, el método praxeológico. El acto que no vulnere el axioma de la no agresión no puede considerarse contra la ética, aunque sí podría ser considerado inmoral. Aquellos que desafían las leyes y se enfrentan al Estado y grupos de presión para servir a la sociedad y ganar un beneficio no son miserables, no son delincuentes ni antisociales, sino héroes de la libertad, que actúan bajo su propio riesgo, beneficiando a toda la comunidad. Y ahora os voy a leer, porque el resto no os lo voy a leer, quiénes son estos héroes de la libertad que nos benefician a todos. La primera, la prostituta, y entre paréntesis, la adulta. No nos vayamos a confundir. Lo siguiente, la prostitución infantil. No nos podemos dejar fuera algo tan beneficioso para la humanidad. El turista sexual. ¿A quién no le gusta cuánto ayuda a la humanidad que un señor gordo alemán o español alemán gordo de 50 años se vaya a follarse a adolescentes a Tailandia? Un enorme beneficio para la humanidad. El matón. Los de Desocupa, por ejemplo, un gran beneficio para la sociedad. El traficante de drogas, por favor, que hace poco, os recuerdo que han metido el tráfico de drogas y la prostitución dentro del PIB español. Y el siguiente es el corredor de apuestas ilegal. Y ya el perfecto. El traficante de armas. Mata a tu familia con sus armas, pero es un gran benefactor. Esto, y el chantajista. El chantajista también está incluido en este grupo y el capitalista explotador. No me extraña que luego el especulador económico, el especulador financiero, el empresario contaminador, por favor, qué gran beneficio para una sociedad que te llenen de mierda el patio donde juegan tus hijos. Es algo absolutamente, tenéis que reconocérmelo, brutal y absolutamente beneficioso. El empresario sumergido, el falsificador de marcas, el traficante de niños y luego una conclusión. A mí creo que le falta el cura pederasta y le falta, como decía Mises en un famoso vídeo que tiene por ahí, lo cojonudo que era la inmigración ilegal para nosotros como sociedad, porque los inmigrantes bajan el precio de las reclamaciones del obrero y una vez que, como son ilegales, no pueden pedir el estado del bienestar, con lo cual nos ahorramos su pasta, se ponen enfermos y vayan a su puto país. Esa es la filosofía de estos señores. Esos son métodos praxeológicos. Seguro que las conclusiones, Ramón, de que la prostituta infantil es un héroe de la libertad y no es un cáncer para una sociedad, es algo que entra dentro del concepto de la praxeología y de la acción humana. Sin palabras, si yo te entiendo. A ver, el artículo ese de Jorge Balín lo leí hace tiempo y bueno, pues más jugo que el artículo incluso tener los comentarios, porque esto es, si hay algo que realmente ya saca lo más granado de ese retrete que puede ser Internet, si hay algo ya lo que es rascar con la escobilla en el fondo del váter, ahí donde se queda pegado al fondo, lo peor son los comentarios. Entonces, claro, tienen interesantísimas disquisiciones como, hombre, a ver, es que ¿dónde ponemos el límite? Porque ¿cómo definimos que un niño consiente? Y según Balín, por ejemplo, mientras no haya violencia, el niño está consintiendo. Eso está en los comentarios de esa página. O sea, según este señor, que afortunadamente parece ser que se ha muerto, los niños, el desarrollo psicológico es una cosa que no existe. Un niño de 5 años puede libremente acceder y además el Estado hace mal en perseguir el comercio sexual, porque si el niño quiere vender su cuerpo, pues lo hace libremente. Claro, fijaros qué forma tan increíble de ignorar todos los condicionantes ambientales que hay sobre nuestro comportamiento. El hecho de que además se basa todo el rato en que la prostituta es libre. Claro, él te argumentará que una prostituta que está forzada por un proxeneta necesariamente no entraría en esta definición de héroe del libre mercado porque, claro, está siendo forzada por alguien que la amenaza con violencia física. Pero negar el hecho de que una persona que se ve obligada a prostituirse por no tener otra alternativa viable a mano, pretender que eso lo está haciendo libremente, es una definición de libertad que entra de nuevo en este dualismo mitológico. La libertad, el libre albedrío, en el sentido que ellos lo entienden, psicológicamente no tiene ningún sentido. Hay tanto evidencia neurocientífica, que no es la que me parece más relevante, pero que también está ahí, acerca de que muchas veces la toma de decisiones y la ejecución de una decisión se realiza antes de que haya control ejecutivo, esto es de que tú seas consciente, con lo cual toda esta presunción de libre albedrío se cae por los costados, como el hecho de que sencillamente a menudo las personas no elegimos libremente. Tú no eliges libremente tener que trabajar,
Tú, si pudieras elegir no trabajar, no trabajarías. Pretender que alguien elige libremente. De hecho, fíjate, ellos niegan que pueda existir una prostitución forzada y sostienen que la prostituta o el matón son héroes del libre mercado, pero al mismo tiempo ellos ven coacción en tener que pagar impuestos. Y no solo eso, ven coacción en tener que participar en esta sociedad, porque cuando tú dices, oye, pues vete a Somalia. De hecho, no sé si me explico, o sea, los libertarios producen constantemente ideas que son contrarias a todo lo que sabemos de psicología, por ejemplo, porque niegan la importancia del contexto. Para ellos el individuo es una cosa que existe en el vacío, que decide libremente, el entorno no tiene ningún peso, el hecho de que a lo mejor una mujer se ve obligada a prostituirse para evitar la miseria, porque, por ejemplo, puede darse que en sus condiciones económicas perfectas una persona, de hecho ya ocurre en Estados Unidos, los trabajadores a tiempo completo de McDonald's han tenido unos salarios tan bajos que muchos de ellos, trabajando a jornada completa, cualificaban para pedir food stamps, las ayudas para comer. O sea, imagínate que tú estás trabajando a tiempo completo y tienes igualmente que pedir comida al Estado para no morirte de hambre. Y sin embargo, según esta persona, eso es una elección libre, porque tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ese es el punto de vista, yo creo que está, de nuevo, motivado por el hecho de ser una idea formulada por niños pijos que jamás han afrontado una necesidad y, por tanto, no saben, no entienden que la conducta humana está modulada y está guiada por el contexto y por las consecuencias y por la interacción con este contexto y las consecuencias de esta interacción. Entonces, claro, una mujer que se prostituye porque tiene que hacerlo y que lo pasa mal y que odia lo que está haciendo y que no lo haría si lo pudiera evitar, pero que no tiene un proxeneta amenazándola con violencia física, según ellos es completamente libre. Porque, a ver, te puedes morir de hambre. Pero eso no es una elección real. Por supuesto, por no hablar de ignorar cosas como el desarrollo psicológico. ¿Cómo me puedes decir que un niño de 7 años consiente libremente a tener relaciones con un adulto y pensar que aquí lo importante es si el niño está obligado? ¿Pero tú crees de verdad que un niño de 7 años delante de un adulto no está obligado por el mero hecho de la diferencia física en tamaño? No, son perspectivas que es que no son explicables, salvo desde una absoluta incapacidad de comprender cómo funcionamos las personas. Cuanto más sabe la psicología, más interactiva es, en el sentido de que centrarse mucho más en que no hay unas causas internas, tampoco hay unas causas puramente externas, tampoco los psicólogos defendemos esta idea de la tabla rasa y que eso es una cosa que se inventó Pinker para vender libros, eso los conductistas no lo hemos dicho en la vida, sino que la conducta es el resultado de una interacción entre unas disposiciones fisiológicas, hay un organismo con una biología que importa y un entorno y una historia de aprendizaje. Para los austríacos no existe nada. Solo existen razones puras, intelectos puros flotando en una especie de entorno que no importa y tú, pues claro, tú puedes elegir libremente prostituirte o no. Y si no quieres prostituirte, no te prostituyas. Bueno, señores, que yo me muero de hambre. Ah, pues bueno, pero puedes haber elegido muerte. Pero si te prostituyes porque quieres. Ese es el punto de vista de señorito de los santos inocentes, que es incapaz de concebir que la miseria del jornalero no es una cosa elegida, que el jornalero no puede levantarse e irse. Sí, ahí empiezan con el darwinismo social, ¿no? Es decir, si tú no llegás, es que no te esfuerzas. Y evidentemente esta gente nunca ha entendido la libertad en lo positivo, ¿no? Si filosóficamente nos ponemos a definir qué es la libertad, tenemos dos elementos que en teoría deberían estar equilibrados, ¿no? Como una especie de dicotomía, ¿no? Por un lado, la libertad negativa, que es la que defienden estos tipos, y además el negativo les queda fenomenal. La libertad negativa sería la falta de restricciones, ¿no? O sea, cosas que me vas quitando y me vas haciendo más libre, ¿no? Y luego tenemos la libertad positiva, que es la cosa que en algún momento, espero yo, algún momento algún político de izquierda reivindique la libertad en un concepto en positivo, y es la capacidad material de tomar decisiones. Eso es lo que te hace libre. Si yo no puedo elegir, no tengo la capacidad material de elegir otras cosas, no soy libre. Soy una víctima de la circunstancia, soy una víctima de la sociedad y como tal no tengo elección. Entonces,
esa libertad que tanto defienden gente como Ayuso y todos los que se sienten representados con esta figura, es esa libertad negativa, es esa falta de restricciones, es eso de tú no me vas a venir a mí a decir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que yo puedo dejar de hacer. Y ahí se inventan un montón de palabras chachis como el co-living, el coworking, el freganismo y un montón de cosas más, los sinkis, porque claro, tú elegiste no tener niños. O sea, es una tendencia de vida, pero si tenés niños no los puedes mantener. Ah, pero tú lo has elegido. Tú lo has elegido, en ningún momento has sido forzado. Y así lo podemos seguir extrapolando y al final terminan en ese darwinismo social, que las cosas te van mal, es que no te esfuerzas, es que no te sacas valor. La libertad como significante vacío. No te dicen de qué es la libertad. Simplemente me apropio una palabra chachimolona y te digo que es axiológicamente lo que yo quiero. Es que vamos a partir de una cosa que creo que hasta ahora no habíamos abordado, que es una de las críticas centrales, que es el hecho de cómo definimos libertad. Y aquí hay mucha tela que cortar. Yo ofrezco un punto de vista desde la psicología conductual, que es básicamente que la libertad, entendida en el sentido que ellos utilizan, que es el que viene de los románticos alemanes, de la filosofía que es prácticamente medieval. Además, no es casualidad que los austríacos eran unos gigantescos pajilleros de la escolástica y de Juan de Mariana, de hecho, o sea, que es que un monje medieval es la base de tu historia. Fresquísimo. Pero ahora viene la parte guapa, es que básicamente ellos entienden la libertad como la conducta realizada en ausencia de control, pero es que eso es imposible. Voy a hacer énfasis suficiente. No se puede realizar una conducta que no esté controlada por algo. Ese algo es normalmente un estímulo, bien sea un estímulo condicionado, que elicita una conducta refleja, que llamamos respuesta condicionada, o bien un estímulo discriminativo que señala que si realizas una conducta determinada habrá una consecuencia a continuación, ya sea una consecuencia reforzante, esto es una consecuencia a algo a lo que tú te quieras acercar, o un castigo que tú quieras evitar. Entonces, claro, vamos a partir de la base que nadie ha tomado, según esa definición, nadie toma una decisión libre en su puta vida. ¿Podemos tener una definición de libertad de la psicología conductual? Claro que sí, pero es que no tiene nada que ver con lo que estas personas proponen. En primer lugar, el primer paso para una conducta libre es la comprensión de los factores que controlan tu conducta. Una persona podemos decir que es libre cuando entiende qué factores controlan su conducta y, por tanto, puede modificar su contexto para, a su vez, modificar su conducta de forma que se aproxima a unos objetivos que tú tienes. Y aquí entramos muchas veces desde lo más básico, ¿no? Las técnicas que utilizamos para crear y modificar hábitos a las cosas más elevadas. Pero Skinner iba más allá. Skinner definía básicamente la libertad como la conducta libre, como una conducta no gobernada por el control aversivo. Esto es por las consecuencias aversivas, que son las que normalmente se utilizan en las sociedades para controlar la conducta de los sujetos. La mayoría de las sociedades utilizan el control aversivo. Skinner planteaba que una conducta más libre sería una conducta que estuviera basada en el logro de consecuencias apetitivas, y una sociedad lo que debería hacer es reforzar positivamente las conductas que se quieren ver, o sea, que decidamos qué sociedad queremos tener y entonces diseñemos nuestro contexto para que las conductas deseables sean las que se lleven a cabo y las indeseables se reduzcan. Anthony Biglan, y esto es una obra que voy a señalar mucho, tiene 2 libros maravillosos, uno de los cuales en inglés voy a traducir, no sé si se ha traducido al castellano, pero es The Science of Nurture, sería algo así como la ciencia de la crianza, y el otro se llama Reseteando el capitalismo, Rebooting Capitalism. Y la tesis que él hace junto con Susan Snyder, que sí tengo el libro en papel, no lo tengo en electrónico, así que voy a aprovechar y lo voy a enseñar, esta preciosidad que acaban de traducir mis amigos Juanjo Macías y mi compañero de clase Javier Virués, describen una tesis que es que para los austríacos es básicamente como la luz del sol para los vampiros, que ya tenemos la herramienta, ya tenemos el conocimiento en psicología para tener una sociedad sin violencia, una violencia, llamémosla estructural si queremos, la violencia que es inevitable que a veces pueda ocurrir, del mismo modo que a veces se habla del paro estructural, ¿no? Del desempleo mínimo que no se puede evitar porque nos referimos a la gente que está cambiando de empleo, sin desigualdad, con un sufrimiento muy reducido, etcétera. Y no se aplica porque hay una serie de intereses y hay una serie de ideologías en donde encuadraríamos a esta escuela austríaca que, por ejemplo, se basa en el hecho de que el control se obtiene mediante el castigo, cuando sabemos, por ejemplo,
que las sociedades más punitivas no necesariamente tienen menos crimen, sino, de hecho, muchas veces al contrario. Estados Unidos es un país mucho más inseguro que España, teniendo un código penal muchísimo más punitivo. Skinner proponía para esto entonces lo que él llamaba el contracontrol. De hecho, Skinner era un anarquista, no anarcocapitalista, sino anarquista más. Skinner se definía como antigobierno, anticorporaciones, anti-big business en general. Y decía que para ser libre lo que teníamos que hacer era entender cómo funciona la conducta humana para poder desarrollar contextos en los que esta conducta humana floreciese. Skinner abogaba por la cooperación. En ese sentido, pues se parecería a estas ideas libertarias, pero no en el individualismo. El individualismo, de hecho, hay un estudio, un artículo maravilloso de Mario Bunge, del filósofo Mario Bunge, que se llama 10 modos de individualismo, donde refuta el individualismo como modelo filosófico, no solo desde la biología, y dedica uno de los 10 modos que refuta es el praxeológico, precisamente, señalando la ridiculez de sus ideas. Entonces, vamos a partir de la base que el liberalismo en general y el liberalismo de la escuela austríaca en particular se basa en una concepción de la libertad humana que es imposible, que es que puede darse conducta que no esté controlada. Porque siempre nuestra conducta siempre está bajo control. Yo estoy hablando con vosotros y desde el nivel más básico, vuestros gestos, por ejemplo, el que Nacho asienta o el que Chus sonría o no sonrían, eso ya está controlando mi conducta, porque me está indicando sí, sigue por aquí, no sigas por aquí. Reforzamos unos gestos, castigamos otros, desde el nivel más micro hasta el más macro, lo que llamamos los culturantes, las macrocontingencias, que son las grandes normas que rigen cómo recibimos recompensa y castigo en nuestra sociedad. Y los austríacos, pero igual que cuando los psicoanalistas hablan de la memoria reprimida, eso se debe a que no tienen ni puta idea de cómo funciona la memoria, porque es que no han abierto un libro, porque no han hecho un estudio en su puta vida. Es lo que ha dicho muy bien Chus, es un señor que se sienta, está convencido de que es listísimo, porque además todos están convencidos de que son ultra racionales, se hace su paja mental y partiendo de un axioma que él considera irrefutable, fijaros que luego hace una trampa gordísima Mises, y esto ya viene desde el punto de vista lógico, vaya chapa estudiando, que es que Mises dice que no se puede no se pueden refutar sus axiomas, pero nunca define cómo un nuevo teorema se puede probar por este axioma, porque claro, los métodos de lógica matemática estaban empezando a desarrollarse cuando él empezó, de hecho fue su hermano, claro, el que participó en esto. Entonces, pero claro, para probar que un axioma implica algo, tienes que observar, tienes que poner a prueba, con lo cual lo que hace es que tiene un axioma, que es que el ser humano actúa, y va añadiendo suposiciones ad hoc, así, pero que son tan infalsables muchas veces como el axioma central. O sea, es que es una pesadilla, es que una pesadilla metodológica, me pongo muy malo. Me cabrea más que Freud, fijaros. Me cabrea más que Freud, porque al menos Freud, sus pajotes mentales los hacía en base a observaciones patéticas, limitadas, lo que tú quieras, pero, porque por ejemplo, el caso del pequeño Hans, Freud se lo inventó tras 15 minutos de entrevista con el niño. Freud al niño lo vio 15 minutos en toda su vida y el resto se lo pajeó en base a correspondencia con el padre del niño. Hay pacientes a los que Freud diagnosticó sin verlos nunca. Pero por lo menos veía gente, le daba el aire, ¿sabes? Yo qué sé, le daba el sol, ¿sabes? Lo que dicen ahora de sal y toca el césped, es que Mises ni eso. Es que yo me lo imagino como un señor metido en un sótano que la mujer le pasaba tranchetes por debajo de la puerta. Es que no creo que ese hombre haya hablado con un ser humano nunca. Es terrorífico. Bueno, mira, eso está en el segundo capítulo de La acción humana, eso que has citado tú, y yo os lo voy a leer porque lo tengo aquí. Y sí, me lo he leído, por eso sé dónde estaba más o menos, me ha sonado. Se llama Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana, apartado segundo, el carácter formal y a priorístico de la praxeología. Entonces hay un texto que dice: las modernas ciencias naturales deben sus éxitos a la observación y a la experimentación. No cabe duda que el empirismo y el pragmatismo llevan razón cuando de las ciencias naturales se trata. Ahora bien, no es menos cierto que se equivocan gravemente cuando pretenden recusar todo conocimiento a priori y suponen que la lógica, la matemática y la praxeología deben ser consideradas también como disciplinas empíricas y experimentales. Te acaba de decir que sí, que todo está muy bien para las ciencias naturales, pero que a ellos no se les puede refutar. Porque como su método es a priorístico, ven por culo. Siempre me ha llamado la atención que en economía estos señores plantean una cosa. Ellos pretenden que los más sociópatas de nuestras sociedades, los peores especímenes, aquellos con las tendencias más antinaturales, menos empáticos, lo que llamaríamos un puto sociópata,
si se juntan y les dejamos dirigir la sociedad, van a conseguir cosas cojonudas para todos. Por ejemplo, los empresarios. Los empresarios son dignos, dignísimos ellos, de buscar el interés personal, el lucro, el beneficio, y a través de ahí, como también planteaba Smith en su momento, ese lucro personal pues va a hacer que la sociedad mejore económicamente. Ahora, los trabajadores os den por el culo. Los trabajadores no podéis pensar, no podéis ser unos putos egoístas, porque tenéis que pensar en el beneficio del empresario. Lo que se les da a una parte de la sociedad, a los empresarios, no se le concede a la otra parte, que es el trabajador. Nacho, si yo soy un trabajador, no tengo derecho, según la praxeología, según el sistema austriaco, a buscar racionalmente el mejor beneficio. ¿Cómo lo llamaban ellos aquello del óptimo? ¿Cómo era? Esto de que tengo que buscar siempre el mayor beneficio. Me llamaban la forma, yo no me acuerdo, ¿ves? La edad. Sí, es uno de los principios de la praxeología, que plantean que siempre ponemos el mayor beneficio por encima del menor beneficio. Entre diversos otros principios, ¿no? A mí quizás el principio que más risa me provoca, ¿no? Es el principio de no agresión que tienen los tipos estos, que dicen que dos individuos, cuando llegan a un acuerdo, es porque los dos salen beneficiados. Ahí, con un par. Y como que siempre te plantean de que hay una simetría, ¿no? O sea, que el trabajador que va a pedir un trabajo al patrón está en simetría, porque el trabajador puede decirle, mira, tus condiciones no me gustan y no te las acepto. Morirse de hambre también es una opción, o sea por lo visto, ¿no? Y lo que realmente choca, ya digo, es tal el simplismo que tiene esta gente, y es siempre, lo están viendo todo de una forma intuitiva, que ese es uno de los grandes problemas. La ciencia comenzó a avanzar muchísimo, cuando nos empezamos a alejar de la intuitividad y empezar a hacernos las preguntas adecuadas para tratar de comprender mejor la complejidad del mundo que nos rodea. Y lo cierto es que gracias a eso intuitivo que nosotros nos podemos encontrar, tenemos un montón de problemas dentro de la economía, que se empieza a hacer preguntas intuitivas y trata de hacer razonamientos en base a lo intuitivo, en vez de descubrir la verdad y hacerse la pregunta contraintuitiva. Pongo casos, por ejemplo, del ahorro. El ahorro, por ejemplo, que es una cosa que en la escuela austríaca solamente lo ven desde la microeconomía y apenas se meten en cuestiones muy puntuales de econometría, los tipos estos no caen o no entienden el concepto del ahorro y cómo se va comportando el ahorro. Por explicarlo y por tomarlo también con otras ciencias. Dentro de la economía, algo parecido a lo que pasa con la física, es en la cuestión de escala, y según en la escala con la que nosotros estamos, la realidad, entre comillas, se comporta de una manera u otra. Lo que quiero decir, el paralelismo que podemos establecer entre la microeconomía y la macroeconomía. A nivel macro, la economía se comporta de una manera diferente. De hecho, el ahorro en microeconomía y en macroeconomía se comporta de una manera distinta. Y a su vez el ahorro, por ejemplo, desde la macroeconomía, a corto plazo tiene un efecto y a largo plazo tiene otro. Entonces, ya empieza a ver el factor tiempo en todo esto, y evidentemente ahí los austríacos no entran en eso porque tampoco les da para entrar en ese debate, ¿no? Entonces, al final, quiero decir, tratás de explicarles lo que es la paradoja del ahorro y poco menos que te tiran platos por la cabeza. Les querés explicar qué es la trampa de la pobreza, por ejemplo, que es también otro concepto en economía que es muy importante. La trampa de la pobreza son todos esos mecanismos que son tremendamente complejos que hacen que un pobre siga siendo pobre. O sea, y es algo que además todos los estudios serios de economía que siempre te dan el dato de pobreza y te dan el dato de desigualdad. Desigualdad y pobreza, a ver, no son lo mismo, pero van de la mano. O sea, son cosas que tienen una correlación muy fuerte y están íntimamente relacionadas.
Y por otra parte, no sé, cuando esta gente te explica, no sé, la curva de Laffer, la ley de Say, los tipos tienen la idea de que todo es oferta, de que la demanda no existe, la demanda es un invento. Evidentemente, es pasándose por el forro cualquier estudio medianamente serio sobre mercadotecnia, sobre análisis de mercado. Vamos, un estudio que trata de buscar la demanda sobre algún bien o servicio. No sé, les tratás de explicar el efecto de la cobra y tampoco te lo entienden. En fin, es tremendo el tema. Y ya digo, ¿por qué? Porque los tipos están con la idea de su intuitividad, que además tampoco la valoran con una experiencia real, llegan a ese tipo de conclusiones que no se sostienen por ningún lado. Y otra cosa que sobre todo me empieza a preocupar, que bueno, desde hace bastante tiempo estoy tocando temas sobre la praxeología, la escuela austríaca y tal, y alguna gente me viene a discutir y decir, que no todos los austríacos usan la praxeología, hay otros austríacos que no usan la praxeología, que me parece fenomenal, pero no salen de su sesgo ideológico y de seguir defendiendo las mismas ideas y de inventarse elementos ad hoc para tratar de justificar las mismas teorías. A su vez, que yo creo que no hace nada bien de repente de recomendar algún libro o alguna obra concreta, por ejemplo, de tipos como Rothbard, que el tipo de verdad... Rothbard era el que abogaba por dejar a la gente que vendiera a su hijo si quería. Exacto, y vender órganos, es decir, ¿por qué? Que te sobra un riñón, véndelo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo puedes vender? ¿Por qué el Estado no te deja vender un riñón? O sea, y los tipos estos defendiendo esas ideas. Y otra cosa, Rothbard no, pero Rothbard escribía, andás a ver si todos los libros eran suyos, que esa es otra, ¿no? Pero el tipo escribió libros, pero no sé, a cascoporro, no sé cuántos libros tenía el tipo ese escrito, y la cantidad de cosas que de las que llegó a escribir, en las que llegó a hablar, por una cuestión simple de número. En algún momento, algo de lo que habrá dicho, en algún momento, tendrá valor, lógicamente, porque, a ver, quiero decir, hasta un reloj parado te da bien la hora 2 veces en un día. Entonces, y no es bueno ni es sano, de alguna manera, reivindicar a este tipo de gente, no, porque también ha dicho cosas interesantes. Digo, sí, macho, hasta Jiménez de los Santos dice cosas interesantes. Alguna vez. Nacho, mira, Nacho, para que nuestros oyentes no vean que te lo estás inventando, el libro se llama La ética de la libertad y es el capítulo 14 en un apartado que se llama Los derechos de los niños. Luego tiene otro mucho más divertido, que eso te lo recomiendo, que se llama Los derechos humanos como derechos de propiedad. Y no te voy a decir de qué va, pero te va a sorprender gratamente. Entonces dice este señor Rothbard, que os recuerdo que es un multimillonario tejano, según se tiene conocimiento asociado a ciertos movimientos racistas y xenófobos, sobre todo antimexicanos, abogaba por el mercado libre de personas, o sea, los esclavos, sobre todo de inmigrantes pobres y de color oscuro o marrón, porque evidentemente no van a ser un Wiss o un Waps como él, ¿no? Blanco, anglosajón y protestante. Sí, tú también, Nacho, tú también eres así más morenito como yo, parecido, ¿no? Nosotros podemos ser francamente esclavizados. Somos como los trabajadores en la teoría austríaca, que no tenemos que buscar nuestro bien propio, buscar nuestra rentabilidad, sino que eso hay que dejárselo siempre al empresario. Bueno, llevamos 1 hora y 20. Os voy a dejar que hagáis un cierre el que queráis y cerramos programa. Ramón, venga, dale. A ver, si queremos entender la acción humana, por favor, leed psicología, de verdad. Pero leed psicología, no leáis esta puta diarrea. Leed a científicos cognitivos como Cecilia Hayes. Leed a Skinner, por supuesto. Leed a Susan Snyder. Leed a Anthony Biglan, si os interesa cómo la ciencia de la conducta puede ayudarnos a mejorar la sociedad. Leed psicología. Bueno, informaros sobre sesgos. Hace varios años, justo 2 días antes de empezar el confinamiento, publiqué un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y la verdad es que este debate lo hace más relevante que nunca. Lee sobre sesgos, lee sobre cómo nuestros razonamientos son imperfectos y qué podemos hacer para mejorarlos. No pongáis vuestra fe en nadie que afirme tener una verdad revelada a priori que no necesita demostración. Si queremos entender la conducta humana,
atendamos a los científicos de la conducta, que somos los psicólogos, que es una ciencia joven, que tiene mucho que hacer todavía, hay mucho campo, hay muchas cosas que superar, por supuesto que sí, porque somos una ciencia muy jovencita, pero estamos haciendo grandes avances y de verdad no hagáis caso a señores mayores que huelen a pis y a pensión de los niños sin pagar y aristócratas filonazis, porque Mises, recordemos que dice que decía que el nazismo ocuparía un lugar de honor en la historia hasta que se enteró de lo que los nazis hacían con judíos como él. Luego ya se le bajó un poco el entusiasmo. Recordad que la escuela austríaca es un nido de defensores de los pederastas, defensores de la prostitución, defensores de cosas absolutamente terribles, no de una supuesta libertad y de verdad. No hagáis caso a taraos, si es que no hay mucho más. Es mucho más fácil por ahí, sí, yo te compro. Eso te lo compro, Nacho, por favor. Me uno a lo que comentaba Ramón. Si se quieren enterar de qué es la economía, pueden empezar con algunos clásicos, como puede ser Adam Smith, luego pasamos a David Ricciardo y luego empezamos a profundizar sobre la materia, pero sobre todo, por favor, partamos de la base de las ciencias. Quiero decir, las ciencias tienen como objetivo describir, explicar, manipular y predecir las cosas. En definitiva, el conocimiento científico tiene como finalidad ser útil a la sociedad y que esto ayude a tener un mundo mejor. Si una ciencia o los que se dicen autoproclamados ciencia solamente describen, no explican, no son capaces de establecer elementos de control, de manipulación y mucho menos predecir las cosas, cuidado. A su vez, la realidad del mundo es compleja, es muy compleja. A mí me encantaría tener respuestas simples a realidades complejas. Lo cierto es que las realidades complejas tienen respuestas aún más complejas en muchos casos. Entonces, salgan corriendo de ese tipo de gente. Y si se quieren reír un rato más, sobre todo para que entendamos cómo funciona esta gente y lo contrario que son a todas y cada una de las ciencias sociales, tenemos un video buenísimo de Huerta de Soto. Huerta de Soto, uno de los economistas austríacos españoles más citados, entre comillas, que todos los que lo citan son todos de la escuela austríaca, pero eso da igual, en la que habla de la caída del Imperio Romano y la caída del Imperio Romano provocada por el socialismo, con dos cojones. Y de verdad, es que te reís. Y es para reírse, porque no te lo podés tomar en serio el pensamiento de esta gente. Así Nacho, que, me gustaría favor, hacer, ahora que lo has traído, me gustaría traer una cosa al hilo de lo que ha traído Nacho, que es que me parece importantísimo. Vamos a recordar que según estos tarados, todo es socialismo, todo absolutamente es socialismo, lo cual quiere decir que toda la prosperidad que ellos defienden como una gloria del capitalismo y todo lo demás, en realidad se debe al socialismo. O sea, fijaros hasta qué punto esta gente está liada y está confundida y está perdida, que son capaces de criticarte ferozmente el socialismo al mismo tiempo que todo lo demás se debe al mismo. O sea, es una cosa que es completamente incomprensible. O sea, todo es socialismo, pero al mismo tiempo todos los avances sociales que hemos tenido son gracias al socialismo es que no puedo con ellos, es que no puedo con los cabrones estos. No puedo. Es que no es para menos. De todas maneras, vamos a dejar vínculos a los oyentes para que veáis los vídeos. Sé que Hayek o Mises, no me acuerdo cuál de los dos, dice lo de puta madre, que es la inmigración ilegal. A Huerta de Soto y a nuestro queridísimo Miguel Ángel Ancho Bastos, otro gran referente. Os recuerdo que Huerta de Soto es funcionario de carrera, porque para eso le metieron no vaya a ser a que se pase frío ahí en la puta calle, y va a dar clases con un famoso Bentley con chofer, por lo que dicen las malas lenguas. Si queréis saber qué le pasó a Roma, leeros El fatal destino de Roma, me lo estoy acabando ahora, de Kyle Harper, que no me acuerdo el nombre del chico este, es mucho más razonable. Mirad, niños, si vuestra madre lo que estáis proponiendo o lo que estáis leyendo escandalizaría a vuestra madre, vuestra hermana o vuestra abuela, es que es una patochada.
Si os da susto y es amoral, es que es otra patochada. Todo aquello que no hable del beneficio de la sociedad y solamente se mantenga en que hay que privilegiar a unos pocos por encima del bien, del mal, del derecho a la supervivencia del resto de los individuos de la especie, que somos todos la misma especie, pero os guste o no, es una puta basura. Sea socialismo o no sea socialismo, yo solo sé que es una mierda que va contra nuestro básico instinto, la supervivencia. Y si queréis estar informados, os apuntáis a Colectivo Burbuja y nos seguís en Ampliando el Debate, en Economía Directa o en Debate Directo. Hasta la próxima.